Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Camila Facundo y el día de hoy les hablaré acerca del conflicto armado interno que vivió nuestro país. De 1968 a 1980, el Perú se vio envuelto en un gobierno militar. Sin embargo, después de este periodo de tiempo, logró retomar un régimen democrático celebrando las elecciones generales del Perú, en las cuales Fernando Belaúnde Terry logró su segunda reelección. Este gobierno en específico se caracterizó por la extrema violencia y el terror que causó entre la población, ya que no se respetaba la vida ni los derechos humanos. La mayoría de las víctimas de este se encontraban en las zonas más pobres de nuestro país. Para entender bien todo esto, primero debemos tener en claro qué es un conflicto armado interno. El conflicto armado interno hace referencia a la situación de violencia en la que tienen lugar enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados. Entre estos grupos podemos destacar a dos, que serían Sendero Luminoso y la MRT. Ahora que sabemos lo que significa conflicto armado interno, vamos a hablar más de lo que fue este dentro de nuestro país. Durante este periodo de tiempo, las Fuerzas Armadas y la policía se tuvieron que enfrentar a los distintos grupos que surgieron como subversivos, es decir, que querían alterar o destruir la estabilidad política de nuestro país. En este caso, las Fuerzas Armadas tenían la función de restablecer el orden de nuestro país, mientras que los grupos terroristas atacaron con la finalidad de imponer un nuevo orden político, social y económico. Sin embargo, ante todo esto, las Fuerzas Armadas tuvieron que tomar medidas que implicaron el violar los derechos de las personas, y esto se vio evidenciado en base a los múltiples testimonios rescatados por la Comisión de la Verdad. En estos testimonios, la población rescata los momentos de violencia que tuvieron que vivir, pero sobre todo el sentimiento de exclusión que sentían durante todos esos años, y que de una u otra forma les terminó afectando hasta el día de hoy. Además, según Renata Brega, durante el gobierno de Belaúnde la población también tuvo que enfrentar la falta de agua, de luz, de escuelas, de postas médicas, entre otros servicios que provocaron aún más el descontento por parte de la población, que los hacía concluir que este gobierno no estaba velando por los intereses de la población, sino por los del mismo gobierno. Gran parte de la población manifiesta que el gobierno les daba la espalda, excluyéndolos de proyectos nacionales de gran variedad de series de dinámicas, procesos y decisiones, con el fin de invisibilizar a las personas, generando una gran decepción por parte de la población. Si analizamos un poco, podemos darnos cuenta que en algunos sectores de nuestro país la situación sigue siendo similar a la de hace unos años, ya que aún gran parte de la población sigue abandonada y excluida y maltratada por diversos sectores de la sociedad y hasta por el mismo gobierno. Personalmente considero que la época del conflicto armado fue una era de completa ignorancia por parte del gobierno, ya que ellos no tomaban en cuenta las necesidades ni los derechos que tenía la población. Además, los actos que se vivieron en ese entonces, tales como la violencia y los asesinatos, aún tienen consecuencias en las memorias de los pobladores que vivieron en esa época, ya que son recuerdos que muchos aún no pueden borrar.